Son las 7:19 de la mañana y el día de hoy tenemos el gusto y agrado de poder en la entrevista del día estar con el doctor Ramiro Rivera Molina, quien es analista político y también articulista del diario El Comercio. Muy buenos días, doctor. Estefanía Pinto les saluda y Orlando Murillo en OMC Noticias. Bienvenido. Estefanía, Orlando, muy buenos días y muchas gracias. Doctor, ¿cómo usted analiza la relación que el Ejecutivo ha mantenido con la legislatura en estos 7 meses casi de gobierno? En principio, armonía para varias leyes, pero últimamente la situación se ha volcado a un abierto conflicto que le busca la legislatura a un presidente que está tratando de superar los graves problemas económicos, sociales y políticos con que recibió al país. Bueno, al comercio se justificó señalando que era una alianza o un acuerdo por la gobernabilidad. En lo personal siempre me quedó, diríamos, la duda de que al correísmo le interese la gobernabilidad. En la agenda de ellos está primero la impunidad antes que la gobernabilidad. El manejo de la Asamblea al inicio fue adecuado, se le veía al presidente de la Asamblea abierto, cooperante, generoso, y en efecto pasaron varios proyectos. Pero que pasen varios proyectos no significa todo si usted no se entera del contenido de esos proyectos. Lo voy a dar solamente un ejemplo. Las reformas a la ley eléctrica. Bueno, sirven para nada, porque simplemente el correísmo sigue bloqueando la posibilidad de la inversión extranjera. ¿De dónde va a sacar el Estado para repotenciar, diríamos, todo el sistema térmico? ¿Va a haber inversión extranjera para nuevos proyectos hidroeléctricos a sabiendas de que el Ecuador negó el arbitraje internacional? ¿Va a haber algún empresario suicida que considere que vale la pena invertir aquí en el Ecuador sabiendo que no hay reglas del juego, que todo cambia, que hay mucho complejo con la inversión? Entonces, ¿qué se ha sacado? El momento en que querían que el presidente pague las facturas de la impunidad, y como es un joven presidente con valores que representa el relevo generacional, no les dio la impunidad, entonces el correísmo, como perros hambrientos, tras una presa, le empiezan a poner zancadillas, obstáculos. Por ejemplo, el transformar la Comisión de Fiscalización en una suerte de guarida, exceptuando obviamente algunos legisladores honestos, para que los delincuentes busquen impunidad. ¿Se acuerda usted cuando le pusieron a este delincuente, alias el ruso, Aliaga, el Boy Scout del señor Correa, para que enfrente a la fiscal e inhabilite los procesos? O últimamente a este sujeto de apellido William Terán, también de opacidad, que utilizaba el Consejo Nacional de la Judicatura para la complicidad con la delincuencia. Entonces, con el correísmo no es posible hacer eso. Y luego al final me parece que hay un hecho donde lamentablemente, al menos es lo que percibo, el Partido Social Cristiano, Pachacutic y lo que es peor, Construye, pasan a ser simples instrumentos del correísmo. Por ejemplo, el aprobar, perdóneme por la expresión, puedo parecer grosero, una estúpida resolución condenando una declaración del presidente de la República, y es que el Parlamento ecuatoriano solidarizándose con los colombianos, con los argentinos y con los salvadoreños, cuando ninguno de esos tres países ha expresado una queja por la vía diplomática, es una tontería, es una descomunal ignorancia no reconocer que el que diseña y el desarrolla la política internacional es el jefe de Estado y que el jefe de Estado es el presidente. Lo interrumpo, doctor, porque en este punto comenté la intervención de dos asambleístas.
La una, irrespetuosa, ve la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio. Por suerte, la otra asambleísta la ubica, ¿no? Aquella. Pero más allá del tema, es que se critica a un mandatario que, off the record, critica a otros mandatarios que se pudo haber expresado así o no. Él tendrá que decirlo y explicarlo. Pero aquí todo el mundo escuchó, pues, a un prófugo que le pidió a un país como México que bloquee con su fuerza naval el Golfo de Guayaquil para impedirle al Ecuador el flujo comercial externo. Y le pidió a la Comunidad Europea que cancele el convenio comercial con nuestro país, producto de la incursión que fuerzas policiales hiciera en la Embajada de México para sacar a otro delincuente como Jorge Glass, que por ventura está en La Roca. De eso no se dice absolutamente nada. ¿Es necesario que se investigue ese tipo de aseveraciones, doctor? Bueno, la pobreza de la representación política es de llorar, ¿no? En el Ecuador no hay partidos políticos verdaderos que aglutinen a lo mejor del Ecuador, que los formen, que los eduquen, que estudien la realidad, que tengan algo en el cerebro. No todos, por cierto, aplican excepciones. Pero había una legisladora que en un debate derramó sangre por los gatilleros, pobres sicarios. Y el otro día le veía en televisión con frases groseras, descomedidas, con malas señas. Es de lo último. Y proviene del correísmo, porque el correísmo no es una organización política, es una agrupación delictiva, con vínculos con la delincuencia criminal y con vínculos inequívocos con los carteles y movimientos de la droga. Eso es evidente. Y no vamos a repetir lo que se ha dicho 1000 veces. Durante 10 años el correísmo incubó en su propio útero a todos los movimientos, diríamos, terroristas y a todo el andamiaje criminal. Y lo único que les preocupa es eso. No se escandalizaron cuando el analfabeto dictador de Venezuela se ha dirigido en términos ofensivos contra el presidente ecuatoriano. Hicieron silencio. Nunca han dicho nada cuando el señor Correa ha dicho 1000 torpezas. Alguna vez dijo que en Cuba había democracia y dijo que Gaddafi era un líder democrático arrastrado por su propio pueblo. Es que lamentablemente la política ecuatoriana no está conducida por la racionalidad, por la capacidad cognitiva de discernimiento, de discusión, de análisis de contenido. Está repleta del eslogan, del grito, de la amenaza, del improperio, del adjetivo. Es una política de última. Y claro, eso implica que vivimos no solamente en un país con pobreza económica, sino sobre todo con pobreza mental. Y la pobreza mental es de quienes dicen y pretenden reivindicar la representación de los ciudadanos. Y no quiero ser duro, pero quiero ser sincero. Cuando siempre dicen que el pueblo es superior, brillante, inteligente, sabio, supremo, etc., no es cierto. No es cierto. Lamentablemente nos falta mucha educación política. O si no, esos electores no enviarían al Parlamento como sus representantes a personas que tienen más perfiles psicológicos y caracteriológicos de delincuentes que de personas inteligentes para legislar. Este famoso escritor Fernando Savater dice: todos se quejan de los malos representantes, pero ellos no caen del cielo, hay alguien que los elige, y los eligen los electores. Y ahora ahora peor y lamentable, cuando son grupos organizados del crimen los que financian las campañas y los que ponen los representantes en el Parlamento. Mi criterio no es generalizado, porque si hay gente proba, hay gente inteligente, y si hay gente que cree que la cabeza es para utilizar el cerebro y no solamente para sostener el pelo sobre el que él se levanta.
Estefanía también tiene algunas inquietudes, doctor Rivera. Sí, tomando justamente sus comentarios, doctor Rivera, en cuanto al tema de que existe una escasez mental porque sobre todo esto afectan y se predicen aquellos fallos que están existiendo, ¿qué exactamente denomina entonces usted el tema de la esquizofrenia política? Que parece a veces la política ecuatoriana un manicomio. Todos gritan, todos insultan. Vea usted una película de un pabellón de manicomio, cada quien está en su propia locura, en su propio mundo, en su propia verdad, con la incapacidad de raciocinio, de dialogar, de entender, de comprender. Aquí no hay un espacio para el diálogo, porque el señor Correa crispó la situación del Ecuador. Durante 10 años liquidó la conciencia nacional, metió en el cerebro, como dice algún filósofo de sus fanáticos, hojarasca, basura, acerrín, y no la capacidad de discernimiento ni la capacidad de escuchar y de comprender. Solamente le invito a usted entre a una red social, ya sea Instagram o peor X, que antes era Twitter, y usted plantea una idea. Nadie le discute la idea. Nadie le va a contraponer a su idea otra idea en la que haya inteligencia, en la que haya algún razonamiento. Lo que hacen es destruir su credibilidad, insultarla, ofenderla. Y hay millones y millones de trolls y de cuentas falsas. Al propio señor Correa, me parece que Facebook le eliminó 1 millón de cuentas falsas que él tenía. Y entonces un movimiento autoritario, corrupto, que construye fábricas y yo diría granjas o chiqueros de bots, de perfiles falsos, de trolls en Venezuela, en México, porque ahora están dedicados a robar en México conjuntamente con el movimiento Morena al servicio de ellos. Y entonces el debate público desaparece, la gente lee poco, la gente no se informa, la gente cree en las mentiras. Y ahora que con las tecnologías del mundo digital, ¿no es cierto?, de los algoritmos, de la inteligencia artificial, usted le puede hacer aparecer a cualquier persona diciendo cualquier cosa. Yo he visto videos de inteligencia artificial donde le hacen hablar a Bukele mandándole a un cuerno al presidente ecuatoriano. Eso es mentira, pero eso es fabricado, porque las redes también son fábricas de mentiras y de engaño. Y la gente que es ingenua, que no tiene cierta malicia, la cosecha, la consume. Entonces, lo que yo critico es una política llena de pasión, llena de crispación, llena de odio, de resentimiento, de rencor, donde no hay espacio para el razonamiento, donde no hay un resquicio de racionalidad. Cada quien vive en su mundo de enajenación mental, en un mundo encubierto que no tiene nada que ver con la realidad. Y eso implica entonces el imperio de la locura. El Ecuador parecería un pabellón de un manicomio. Y por eso creo que es necesario exhortar a un poco de racionalidad. No todos podemos pensar lo mismo. Eso ni en las dictaduras. Las dictaduras pretendieron eso. Stalin enviaba a Siberia y a los gulag a presos en cárceles de hielo y mató a más de 25 millones de seres humanos. Mao Zedong, comunista de la China popular, a nombre de la revolución cultural, se comió, entre comillas, 25 a 30 millones de chinos. Es decir, la gente que en el mundo ha muerto por el fanatismo, por los totalitarismos, incluyendo los 6 millones de judíos en el holocausto nazi, son mucho más que todos los seres humanos que han muerto en las guerras de conquista y en las 2 guerras mundiales. Entonces, por favor, alejémonos de los fanatismos, alejémonos de los dogmas y concibamos que la sociedad es plural, que podemos ser diferentes, distintos, pensar de distinta manera, pero abrir caminos de racionalidad para entendernos, para escucharnos, para comprender que el otro lado puede tener algo de la razón y que la verdad absoluta no está en un solo lado. Ahora, doctor, nos abocamos a un nuevo proceso electoral
para elegir a un mandatario y a otras dignidades. ¿Cómo usted analiza las candidaturas? Candidaturas que en muchos casos repiten nombres. Hay otros que quieren aparecer, pero que frente a lo que usted dice, ese manicomio que significa la política ecuatoriana, no prestan su nombre para que lo vayan a denostar, que lo traten como a cualquier cosa. Y a veces se abstienen, gente sana, gente pensante, gente que mira al Ecuador para superar sus problemas, pero que no desea participar. Y también la reelección del presidente Noboa a la presidencia de la República. Lo que es un poco lo que ha pasado con el Consejo de Participación y Control Social. Gente decente no se presta para eso. Son correístas, son gente mediocre, de antecedentes de improbidad y no de probidad los que tienen ese concurso. Amañados, con comisiones ad hoc, con influencias donde se compran, donde supuestamente se venden votos y favores. Poli tuvo la calificación de 100%. Gente honorable como Julio César Trujillo, Isabel Robalino Bole, Simón Espinosa Cordero, Jorge Rodríguez y otros lo inculparon. Y hubo una jueza del correísmo que condenó a la gente decente. Y tuvo que ser la justicia norteamericana la que condene a este pillo y este delincuente de Polit. Y usted tiene aquí una infinidad de partidos y movimientos sin líderes, con hombres silenciosos que solo esperan la elección para negociar la membresía de su partido, el alquiler, el arriendo, y líderes o gente capaz que no tiene partidos. Y fuera de ellos la mayoría a la que le repele la política, porque llega al convencimiento el joven de que la política está vaciada de contenido y de ética. Y entonces usted va a tener un escenario electoral, como siempre, de 6, 8, 9 o 10 candidatos, pero me parece que la dialéctica del proceso electoral le llevará al Ecuador a una polarización. Es decir, por un lado usted tendrá al candidato Daniel Noboa lanzando su candidatura y al otro lado tendrá el correísmo. Difícilmente habrá un sitio para un tercero, a pesar que hay gente capaz y hay gente honorable, ¿no es cierto? Es decir... Un tercero, pero creo que sí hay para un tercero, pero negativo, como el representante de la CONAIE. No, ¿cómo? No sea tan generoso. No le ponga al señor Isaí. Si la historia hay que discutirla con antecedentes, el señor Macas, un gran dirigente campesino, logró el 2.9%. Luego otro dirigente en el 2002 llegó al 0.87, menos del 1%. La última candidatura de Yacu Pérez no llegó al 3%, y la única candidatura de Yacu Pérez que logra el 18% a 1 milímetro de pasar a la segunda vuelta fue en el 2021, pero no por el movimiento indígena, sino porque fue una campaña electoral que se dirigió a la clase media, a los jóvenes, a los ambientalistas, a los animalistas, a quienes quieren cuidar la naturaleza, a quienes preservan las fuentes de agua. 2 hijos míos votaron por el señor Yacu Pérez. Yo voté por Guillermo Lasso, no tanto a favor de él, sino para evitar que triunfe el correísmo. Y luego usted vio que Guillermo Lasso no estuvo a la altura, fracasó a pesar de algunos esfuerzos que hizo y que hay que reconocerlo, porque la política no es blanco y negro. La política tiene matices, tiene grises, tiene colores, pero a veces por el fanatismo nosotros vemos todo en términos de radicalismo extremo, y eso no es posible. Cuando digo un tercero sin ninguna posibilidad de acercarse a una segunda vuelta, estoy pensando en Construye, en gente que pueda agregar a varios movimientos como Avanza, Suma, que son pocos, pero agregados pueden tener alguna buena candidatura, ¿no es cierto? Ahí tiene usted Henry Cucalón, por ejemplo, que es una persona capaz, prudente, mesurada, equilibrada, es decir, una persona que más o menos represente al centro de la política. Pero yo le digo, no necesita usted ser adivino
Si usted tiene una visión política, usted puede formular una hipótesis, y la hipótesis que yo formularía es que asistimos a un proceso electoral en el que nuevamente se presentará una bipolarización. Significa eso que probablemente 70, 80 ecuatorianos de cada 100 votarán por dos opciones. La opción de la ruptura generacional, de la nueva generación que viene al relevo institucional y que lo representa Noboa, y la vieja política de caudillos que están en su triste ocaso, y me refiero particularmente al caudillismo correísta, tan manchado, tan sucio, tan pestilente y tan nauseabundo por todo el daño que le ha hecho al Ecuador. Con respecto a este tema de las candidaturas, doctor Ramiro, existe un tema que no es olvidado por la ciudadanía, como es el caso de la fricción que existe entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Considera usted que esta fricción se debe tomar en cuenta necesariamente para los próximos partidos políticos que se estén candidatizando para estos comicios del 2025, y además de eso también se pueda tomar en consideración la reelección del presidente de la República? ¿Cree que puede existir esto como un objetivo clave? Bueno, yo no entiendo cómo Noboa seleccionó a esta señora como vicepresidenta. Proviene de la SUAY, y si usted va a la SUAY y pregunta quién es ella, o la gente no sabe, y los pocos que saben tienen una muy mala opinión de la dama. ¿Qué habría hecho? Por lo pronto sabemos que habría pedido dinero a empresarios para la campaña que no ingresaron a la campaña. Y se conoce de otras cosas bien feas, que supongo que algún momento el país lo develará. Algo conozco, pero no me corresponde a mí hacerle conocer al país. Una vicepresidenta que del radicalismo de derecha empieza a hacer una campaña, en plena campaña, para hacerle daño a su binomio, merece la confianza, la credibilidad, y es una persona con valores éticos. Lo dudo. Una persona que dice que hay que bajar el IVA y que todo lo que ha hecho el presidente es malo, es una garantía de certidumbre y de seguridad para el Ecuador. Vamos a tener una vicepresidencia de locura, a propósito de la esquizofrenia política, deshaciendo todo lo que ha hecho el presidente. Eso no le conviene al Ecuador. Obviamente el orden constitucional le permite y le posibilita la subrogación temporal. Ella está al servicio del correísmo. Si el correísmo le botó una boya de salvataje, es porque le ha prometido, no a Correa, porque a Correa no es posible el indulto, pero sí a Glass. Y lo que anticipo, lo más altamente probable es que esta dama le diga a México que sí, que el presidente Noboa violó el convenio de Viena, que invadió una sede diplomática que está garantizada con la inviolabilidad y la inmunidad diplomática, y que en consecuencia le devuelve al señor Glass porque él está sujeto con la garantía del asilo político, humillándose ante México. Y ese es el mejor negocio para Correa, porque el señor Glass es la caja negra del correísmo, sabe todo. Es el compinche, el pan, el parcero, el ñaño, el ñeco, el amigo del señor Correa. Entonces es lamentable eso. Esperemos para ver cuál es el pronunciamiento de la Procuraduría, hasta dónde va el ámbito de sus atribuciones. No sé si haya tiempo para una interpretación constitucional que le corresponde de manera exclusiva y excluyente a la Corte Constitucional, pero el Ecuador no se merece esta crónica inestabilidad. Ahora bien, tampoco creo que haya que asustarse. Si la señora Verónica Abad se encarga de la presidencia y hace lo que era la antigua propaganda del gerente de Singer, que entra por 15 días y empieza a arreglar todo y a desbaratar todo, probablemente el más beneficiado será el presidente Noboa, porque esta señora generará una gigantesca corriente nacional de rechazo, porque se verá en complicidad con el correísmo. Y no se olvide,
los presuntos delitos indagados por la Fiscalía y en conocimiento de la Corte Suprema son delitos imprescriptibles. A ella le acompaña la inmunidad mientras dure su mandato, y ahí muere la inmunidad. En consecuencia, ella seguirá teniendo fuero, pero será una ciudadana cualquiera, que si ha cometido un delito será procesada y tendrá un feo fin, a lo mejor con alguna sentencia. Doctor, frente al análisis que ha hecho, hay quienes pensamos que todavía hay cómo rescatar a este país, siempre y cuando la clase política decida sentarse con el sector empresarial, con la sociedad civil y dibujar al Ecuador que queremos, para así como lo hizo Chile después de después de Pinochet, o como lo hizo España después de Franco, tener la expectativa de un país diferente, con un crecimiento diferente, con una educación, con una salud, con una seguridad diferente. ¿Qué le faltaría para que el sector político se siente a conversar al país que queremos, agrícola, turístico, tecnológico, lo que fuese? Este país es una bendición de Dios, hermoso, con paisajes, con montañas, con playas, con Amazonía, con una diversidad preciosa, con riqueza, una tierra donde usted bota una semilla al azar y crece un árbol y ese árbol le da frutos. Pero le faltan las dos cosas que están implícitas en su misma pregunta. Franco estuvo de dictador 30 años después de una guerra civil. Nadie lo votó, murió en su cama. Y ahí fue posible el pacto de Moncloa, porque un país sufrió mucho y ese pacto de Moncloa ha permitido desde 1976 una España moderna. Pero esa propia España en proceso de descomposición, porque usted tiene hoy un gobernante ambicioso que no ha tenido empacho en aliarse con los herederos del ETA, con grupos terroristas o con los separatistas vascos o con los separatistas catalanes. Y entonces tiene una política española encrespada. Y los chilenos tuvieron que sufrir 17 años de dictadura. Aquí cualquiera, hasta el señor Issa, se considera con el derecho de insultar al presidente, de amenazar con estallidos, 2 estallidos con intentos de golpe de Estado, 19 y el 22, donde el Ecuador perdió más de 2.000 millones de dólares, dinero en el que se podría haber hecho una gigantesca autopista a lo largo de todo el Pacífico, o una autopista de 8 carriles más entre Quito y Guayaquil. Ese es el Ecuador. Es decir, yo creo que hoy tenemos un presidente. No hay presidente perfecto, pero tenemos que darle continuidad para que haya inversión, para que haya confianza, para que haya esperanza. ¿No cree usted que es una tragedia que jóvenes profesionales de primera línea, con títulos, con extraordinaria capacidad, el único sueño que tengan es irse de aquí? ¿O que la gente decente y buena vea la política como el socavón de la oscuridad, de la opacidad, de la maniobra, del arte de robar, de enriquecerse? Y entonces esas funciones de la política que deberían estar en manos de gente capaz, deliberante, crítica, que conozca, que comprenda, que delibere, está en manos de mediocres. Entonces yo creo que no hay que perder la esperanza. Yo sé que el Ecuador, en vez de evolucionar, ha involucionado. Es distinto al Ecuador que soñamos aquellos que entramos a la política en el 79 con Roldós y veíamos con esperanzas y con sueños, con ideas, con ideología, con propuestas, un diseño de ideal, una utopía. Y hoy vemos una política vaciada de contenidos, sin principios, sin horizontes, sin valores. Y la política enredada con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la opacidad. Da pena, pero yo creo que hay que enfrentar esto y hay que evitar el retorno de los malos. De tal manera que, reitero una vez más, yo veo en el horizonte una bipolarización y la bipolarización implicará que a lo mejor el correísmo por primera vez en los 3 últimos procesos electorales termine segundo en la primera vuelta, o a lo mejor si el presidente se recupera, ¿no es cierto?,
porque está haciendo un trabajo, está dando la guerra al narcotráfico. En eso hay que reconocer una valentía. Es un hombre joven, con una familia que está creciendo, con 3 niños, que le está poniendo el pecho al crimen organizado. Y el crimen organizado tiene más poder que el propio Estado, maneja más dinero que el presupuesto general del Estado, tiene más equipamiento tecnológico que las propias Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque el correísmo las destruyó, las desmanteló, porque tuvo deliberado propósito de neutralizar y liquidar todo, quitando la base de Manta, no poniendo los radares, legalizando el consumo de la droga, porque era el garante del gran corredor del Pacífico para el paso del narcotráfico, que es un fenómeno planetario en el mundo. Nunca el Ecuador había tenido eso. El Ecuador sí era una isla de paz, ¿no es cierto? Y él destruyó al Ecuador. En consecuencia, yo veo, reitero, un proceso electoral polarizado totalmente. Si el presidente conserva las cifras o las mejora un poco, no descarto que triunfe en la primera vuelta, o si hay segunda vuelta, y aun quienes no están convencidos por el presidente joven Noboa, tendrán que votar por él, para evitar que regrese el Ecuador al infierno de un régimen autoritario, corrupto, manipulado, manchado y embadurnado de corrupción y adornado de impunidad. Doctor Ramiro Rivera Molina, gracias por el diálogo aquí en OMC Noticias. Siempre puntual y siempre claro en sus apreciaciones, como analista político y también como articulista de diario El Comercio. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.